Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que bien, como siempre les decimos, cuidándose mucho, haciendo caso a lo que se nos pide, tomando la distancia y bueno, todo lo que es necesario para mantenernos sanos y mantener sanos a nuestros familiares y a las personas que conviven con nosotros, tomando los menos riesgos posibles. Hoy estamos aquí para continuar con los videos caseros del libro de Luigi. Vamos por el tema número 2, que se llama la comunidad radical de Galilea. El tema número 1 que grabamos la vez pasada llevaba el tema de la comunidad de Mateo, ¿verdad? Solo hacerles dos observacioncitas, que es número 1, ¿verdad? Recordar que Luigi es italiano y que a él a veces le cuesta expresarse o escribir en español, es muy difícil para él y entonces a veces usa términos que uno a veces lo confunde, pero si uno lee en forma global lo entiende perfectamente, ¿verdad? Entonces tener esa paciencia y esa comprensión, por favor. Y número 2, que es necesario, o nuestra recomendación es leer los temas en forma global. Primero leer todo el tema y luego, como segundo paso, responder las preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces alguna pregunta se amplía la respuesta en algún párrafo siguiente. Entonces, si leemos todo el encuentro en forma global, se nos facilita a la hora de responder y podemos responder en forma más completa, ¿verdad?, a las preguntas. Así que hoy me toca a mí hacer las preguntas y Marjorie es la que va a contestar. Hola, saludos, buenas tardes a todos, todas, les enviamos muchos cariños, esperando que se encuentren muy bien y cuidándose para que esto, ¿verdad? Veamos mejorías, ¿verdad? En un futuro. Igual como decía Gis, hoy me corresponde a mí responder estas preguntas del tema 2 y bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es y en qué consiste el primer documento cristiano que es referencia de las primeras comunidades de seguidores de Jesús? Dice que el primer documento cristiano es la fuente Quell. En alemán significa fuente y nosotros vamos a encontrar o a escuchar como abreviatura de esto la fuente Q, cuya primera redacción se atribuye a los años 40, quiere decir solamente 10 años después de la muerte de Jesús. La fuente Q es probablemente el documento de referencia de estas primeras comunidades de seguidores y seguidoras de Jesús, todavía de matriz judía y localizadas en Galilea. Se compone de 225 versículos que representan el material común de los evangelios de Mateo y Lucas. Se trata de una colección de sentencias o dichos de Jesús que traen las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. También nosotros queríamos agregarle a esto, ¿verdad? Porque nos hicieron una pregunta de que dónde estaba localizada esta fuente, que quién la tenía, ¿verdad? Entonces, para complementar, queríamos leerles una información adicional para que ustedes entiendan sobre esta fuente. Para que les quede más claro, porque la gente da por hecho que la fuente existe, ¿verdad? Exacto. Entonces, incluso a veces Luigi, a como él lo describe, pareciera como que la fuente está en algún lugar, pareciera, y eso es lo que queremos que quede claro. Exacto. Entonces dice, el estudio del origen de los evangelios es fascinante y no está exento de grandes dificultades. En particular, los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, muestran entre sí grandes semejanzas y una distribución parecida del material, pero a la vez cada uno tiene sus peculiaridades. Se ha llamado la cuestión sinóptica a ese problema. ¿Cómo explicar las semejanzas o textos repetidos y a la vez explicar los cambios en el orden de los textos o las diferencias entre los sinópticos? La palabra sinopsis
que viene del griego, se refiere a ese hecho en realidad. Sinopsis es una mirada conjunta, y al hablar de evangelios sinópticos estamos diciendo que pueden ser vistos como uno al lado del otro, por los parecidos o textos repetidos que tienen. Muchos estudiosos, tanto católicos como protestantes, han abordado la cuestión sinóptica, y aunque hay algunos elementos que parecen indiscutibles, todavía permanecen muchas preguntas abiertas. Una solución sería completa si pudiera contarnos cuál fue el proceso que llevó desde los primeros testigos y los apóstoles mismos hasta el texto que tenemos actualmente como texto oficial o canónico. Quizá nunca llegaremos a esa solución completa, pero en principio es razonable y válido buscar la mejor solución posible. Por supuesto, esta búsqueda, que en realidad entra en el campo riguroso de la ciencia, implica formular hipótesis y tratar de ver si son válidas, o sea, si resisten crítica y análisis. La llamada fuente Q es una de esas hipótesis. Aquí la letra Q viene de Quelle, que es fuente en alemán. En síntesis, lo que afirma esta hipótesis, primero propuesta por Schleiermacher en 1832, es que pudo haber existido una colección de palabras de Cristo, o sea, logía en griego, y que esa colección fue conocida independientemente por Mateo y por Lucas. Esto explicaría por qué ellos tienen tantas palabras de Jesús en común, aunque difieren en el contexto en el que son expuestas. Por dar un ejemplo, tanto Mateo como Lucas traen las bienaventuranzas, pero Mateo habla de un sermón en una montaña y Lucas de un sermón en un terreno llano. Tarea: busca las respectivas referencias bíblicas. Aunque es posible que Jesús hubiera dicho ese discurso o esa clase de enseñanza más de una vez, son demasiados los ejemplos en que Mateo y Lucas presentan las mismas palabras, pero no en el mismo orden o no en el mismo contexto. Si ambos dependen de un escrito anterior, una colección de dichos de Jesús, eso explicaría muchas cosas. Sin embargo, esa hipótesis, aunque vigorosa, no es compartida por todos ni carece de dificultades. Por lo pronto, el documento mismo, o sea, un códice o libro que sea la fuente Q misma, nunca ha sido encontrado. De modo que literalmente estamos en el terreno de lo hipotético. En segundo lugar, salvo una dudosa referencia hecha por Papías, ninguno de los autores antiguos habla de nada parecido a lo que sería la fuente Q. Si ella existió como tal, era de esperar que tuviera un poco de vida propia, y no solo como material que quedó incorporado en lo que hoy son los evangelios. En tercer lugar, no es tan fácil descartar otras soluciones al problema sinóptico. Por ejemplo, que Mateo fue escrito primero y que Marcos no es base para Mateo, sino un resumen al que se agregó material propio. Lucas podría ser redactado antes o después de Marcos, según varias posibilidades. En síntesis, aunque la fuente Q es una hipótesis de alta solidez, no es un vencedor absoluto en la respuesta a la cuestión sinóptica. Y aunque el tema es apasionante y mucha tinta se ha invertido en él, quiera Dios que sea aún mayor nuestro esfuerzo en acoger y obedecer su palabra, porque no es el conocimiento por sí solo, sino la obediencia de la fe lo que habrá de salvarnos. Pocas palabras, podríamos decir que fue una tradición oral que existió. Seguramente hubo algunos pequeños escritos de frases, porque eso es lo que han llegado los biblistas, los conocedores. Esas frases que se repiten es como el conjunto de frases que son la fuente Q, ¿verdad? Esos dichos de Jesús que se repiten en los sinópticos, pero esa fuente pues no existe, o sea, no hay ningún documento que diga que ahí está, sino que eso es la conclusión a la que han llegado los diferentes biblistas especialistas
al encontrar ese montón de frases que tienen en común estos evangelios sinópticos, ¿verdad? Ojalá que les haya quedado claro. De todas maneras, por eso es que estamos grabando precisamente el video y quisimos ampliar esto con la información que acabamos de leer, ¿verdad? Bueno, seguimos con la segunda pregunta que dice, ¿por qué las capas o los grupos, verdad? Porque a veces esa fue la palabra que utilizó Luigi, pero también podemos hablar de grupos. ¿Por qué las capas o los grupos más populares de población se sienten tan identificadas con Jesús? Dice, Jesús podría haber alcanzado con su movimiento a las capas más populares de la población, las aldeas, que eran las más perjudicadas por la política de urbanización y modernización de Herodes Antipas. Esta masa de personas insatisfechas, endeudadas y desarraigadas vio con buen agrado a este profeta popular que, más allá de criticar a los jefes políticos y religiosos, anunciaba la inminente intervención de Dios en la historia. O sea, Jesús lo que no sabe era el reino de Dios, la liberación de los pobres y el fin de la injusticia. Claro, es lógico que la gente que era pobre, excluida y marginada, que no significaba nada para la sociedad, eran invisibilizados, ¿verdad? Y ahora resulta que llega un hombre que los ve, que los llama, que los hace sentir personas, que les dice que ellos son el centro del reino de Dios, que Dios los toma en cuenta, porque recuerden que la idea era que por eso eran pobres, que por eso estaban enfermos, que por eso no podían tener hijos, ¿verdad? O por eso tenían lepra, porque solo los que estaban malditos de Dios eran los que estaban pasando esta situación. Entonces esta gente creía que ni Dios los quería. Y Jesús les da vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no se va a sentir atraída esta gente por la prédica de Jesús? Cuando les está dando a conocer algo totalmente nuevo. Y ahora ellos sí son personas, sí son hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Eso también lo hemos hablado muchas veces en los talleres. Esto no es nuevo, ¿verdad? Exacto. Y que estas masas o estas personas o estos grupos no eran solo el tiempo de Jesús, ¿verdad? A veces nos hacemos la idea de que solo habían pobres en el tiempo de Jesús. Siempre existieron, ¿verdad? Entonces, y lo que siempre nosotros les hemos dicho, o sea, los pobres se hacían mucho más pobres, ¿verdad? Por algunos ricos que se hacían más ricos y más ricos a costilla de esta gente. Entonces, yo imagino que estos grupos o estas poblaciones iban creciendo cada vez más, ¿verdad? Y esa fue la realidad de Jesús, ¿verdad? Que no solo en el tiempo de Jesús existían, antes y después de él también. Y ahora. Y ahora también. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la razón por la que Jesús exorciza el templo? Porque dice, la oposición al templo ofrece otro indicio del carácter campesino y rural de la comunidad de Q. Sabemos que entre los mayores usuarios del templo estaba el mundo rural, justamente por su dependencia de la tierra y de los fenómenos atmosféricos. La clase sacerdotal impura que controlaba el templo desde los asmoneos sufría un fuerte rechazo, y el templo, construido por un rey impuro y extranjero, el idumeo Herodes el Grande, era considerado la morada de los demonios. Jesús, que compartía el rechazo a este templo y a la clase sacerdotal que lo dominaba, en un gesto extremadamente simbólico exorciza el templo, expulsando, término usado solo en relación a los demonios, a los mercantes y los cambistas alojados en su entrada. Esto lo podemos encontrar en Marcos 11, del 1 al 11. Realmente el templo era dominado por los demonios, como deja aparecer el texto de Q 4:11, cuando Jesús es llevado por el demonio en la cúspide del templo, dejando la impresión que el demonio era el señor del templo. Acá también hacer la aclaración, ¿verdad? De que demonios no se está refiriendo a lo que nosotros probablemente equivocadamente nos enseñaron, ¿verdad? Que era, acá lo que se está haciendo la comparación es que esos demonios eran estas personas que se aprovechaban
de las personas pobres que llegaban al templo, ¿verdad? Cuando iban a ofrecer sacrificios y les hacían el cambio de moneda, ¿verdad? Y eran los encargados de vender también los animalitos según su precio y claro, engañaban a estos pobres que llegaban, ¿verdad? Entonces los demonios están haciendo referencia a eso y al grupo sacerdotal también. Entonces detrás de este texto lo que hay es una denuncia, o sea, Jesús a quienes les está adjuntando este término es a los sacerdotes, ¿verdad? Encargados del templo y a estos cambistas que también se encargaban de engañar a la gente. Claro, a los mercaderes, a los cambistas y a los sacerdotes que habían convertido el templo en un negocio. Por eso Mateo utiliza el término de expulsar demonios, ¿verdad? Porque está haciendo una denuncia, como muy bien decía Marjorie ahora. Nosotros y nosotras ya durante muchos años, a los que ya tienen tiempo de participar en los talleres, recuerden que les decimos, ¿verdad? Hemos aprendido que los demonios no son seres fuera de nosotros, ¿verdad? El demonio en la Biblia es aquel que está opuesto al proyecto de Dios, aquel que rechaza el proyecto de Dios, aquel que divide. ¿Se acuerdan? Símbolo significa unidad. Demonio significa el que divide, ¿verdad? Es lo contrario de símbolo. Entonces, cuando leamos en los textos estos términos, por favor no lo leamos literalmente, ¿verdad? Sino que está simbolizando algo. En este texto lo que está simbolizando es esta gente que se está aprovechando de la gente más pobre, que los está explotando y que por supuesto esto va en contra del proyecto de Dios, ¿verdad? Entonces por eso es que se usa el término expulsar. Y que también acá, como nos lo dice, ¿verdad? Hace la unión de que Jesús también tuvo con lo de las tentaciones, que dice que lo llevó a la cúspide del templo, ¿verdad? Jesús también tuvo estas tentaciones del poder querer, del tener, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la única diferencia de Jesús es que Jesús venció este mal, ¿verdad? Este poder, y por eso es que lo pone también de ejemplo, pero que también el mal, ¿verdad? No solo ahí estuvo presente con Jesús, sino que prácticamente toda su vida, ¿verdad? Desde que estaba en la cruz también, que le dijeron, si eres el Hijo de Dios, baja, ¿verdad? Hasta ahí también estuvo la tentación de esto, del poder, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? También, porque eso está incluido en la pregunta, ¿verdad? Porque hace una comparación. Entonces, recordar incluso cuando leemos este texto, ¿verdad? Que no es que el demonio, así un ser rojo y seguro con cachos y cola, agarró a Jesús y se lo llevó, ¿verdad? Para tentarlo. No, recuerden que el que llevó a Jesús al desierto, el que lo empujó fue el Espíritu de Dios. Y al hablar los evangelistas de estos demonios, se está refiriendo precisamente al mal, ¿verdad? Al mal que representa el poder, el querer, el tener, ¿verdad? Y esos, como bien decía Marjorie ahora, esas son tentaciones que estuvieron presentes durante toda la vida de Jesús, como están presentes en nuestras vidas. Lo que pasa es que Jesús pudo mantenerse y las venció todas las veces que se le presentaron, ¿verdad? Entonces ojalá que nosotros pudiéramos hacer eso también como Él lo hizo. Bueno, continuamos con la pregunta número 4, que dice: ¿qué motiva a la comunidad de la Fuente Q a una relativa apertura y hacia qué grupo se abre? De un ejemplo de un caso. Dice, con el empeoramiento del conflicto con las autoridades judaicas, la comunidad empieza a mirar para afuera, para los gentiles o paganos. Si por un lado la misión y la apertura a los gentiles aún no es tan evidente en la Fuente Q, existen por el otro elementos que apuntan para una relativa apertura, motivada por la disponibilidad de los de afuera. Tal es el caso, como ejemplo, ¿verdad?, el del siervo del centurión romano,
y la realidad de mezcla cultural y social de Galilea. Entonces podríamos ver aquí, ¿verdad?, que lo hemos venido aprendiendo durante todo este año. Hay dos grandes grupos que conforman la comunidad de Mateo. Una, la comunidad judeocristiana, y otra, esa comunidad judeocristiana que se está abriendo a los gentiles. Hay un grupo de judíos cristianos que les está costando tener esa nueva relación con los paganos, ¿verdad?, con los gentiles. Entonces esos son, digamos, los dos grandes grupos. Y lo veíamos en el video pasado, ¿verdad? ¿Cuál es el grupo que pudo salir adelante, que sobrevivió y gracias al que estamos nosotros hoy aquí? Los judíos que se abrieron a los gentiles, ¿verdad? Porque esos tuvieron la apertura de aceptar a todos. Los judíos que quisieron conservar su religiosidad judía, sus tradiciones, sus costumbres, el lavar los alimentos, el que se hiciera la circuncisión, ¿verdad? Y estamos hablando de judíos cristianos, pero que querían todavía mantener las costumbres judías. Ese grupo, por ser tan cerrado, se terminó extinguiendo, ¿verdad? Y muchos de ellos más bien volvieron a ser judíos radicales, volvieron a sus orígenes, volvieron a sus raíces, y los que lograron sobrevivir fueron aquellos judíos que se abrieron a los helenistas, a los gentiles, a la gente de otras culturas. Y como les decía hace un rato, gracias a esos es que sobrevivió este grupo de las primeras comunidades, y gracias a eso se logró evangelizar, ¿verdad? Se extendió la evangelización, y gracias a ese grupo estamos nosotros aquí. Sigue la quinta pregunta. Enumerar las relaciones sociales que hacían visible la nueva ética que superaba los prejuicios que dividían a los judíos de los demás pueblos. El acento de la nueva ética se hacía concreto en el establecimiento de relaciones sociales a partir de otros presupuestos, en la superación de los preconceptos legales que separaban a los judíos de los demás pueblos. Las nuevas relaciones se hacían visibles como en la comensalidad, en el compartir de los alimentos, en relación con los enemigos, con los pobres, en el perdón, en la preocupación de hacer el bien indistintamente y en el no juzgar. El ámbito es del pequeño grupo que proporciona fuertes lazos afectivos y relaciones primarias. La rígida clasificación social judaica que se fundaba en la ley de la pureza fue sustituida por la solidaridad. Favorecía la emancipación y el emerger de sujetos nuevos, antes excluidos, marginalizados, perseguidos. Son ellos y ellas ahora protagonistas de la comunidad. También las tradicionales categorías de poder son superadas, poniendo el acento en otras categorías, como los pequeños y fundamentalmente igualdad entre las personas. Se enfatiza otra sabiduría diferente a la de los sabios y cultos, y revelada a los inocentes. Y en eso nos insiste mucho Luigi, ¿verdad? Mateo está haciendo un llamado a su comunidad de vivir una nueva ética, una nueva forma de vida, una nueva forma de relacionarse, ¿verdad? Como ahora lo describió muy bien Marjorie, con las preguntas que ustedes, por supuesto, son los que nos la envían. Seguimos con la pregunta número 6. Jesús inaugura otra lógica para interpretar la religión y la ley, que surge desde otro lugar, otra mirada, otros sujetos y otra ética. Describa esta otra lógica. Esa otra lógica para interpretar la religión y la ley, inaugurada por Jesús, representa una auténtica revolución epistemológica. Esto quiere decir como una nueva búsqueda del conocimiento, es la que hace Jesús, ¿verdad? Que dice que esta nueva lógica es capaz de detonar el rígido sistema social y doctrinal judaico.
y crear las bases para algo nuevo, una nueva comprensión de la relación con lo divino. Y también un nuevo modelo social, donde las relaciones no son de subordinación, sino que más bien de igualdad y solidaridad. Podemos realmente reconocer que algo nuevo está brotando desde otro lugar, Galilea, y desde otros sujetos, los campesinos y explotados. La ruptura con las tradiciones judaicas está sintetizada en una frase lapidaria de la fuente Q: dejen a los muertos sepultar a sus muertos. Lo nuevo cuestiona y se coloca por encima también de las relaciones familiares, al punto que si uno no odia a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Odiar en el significado de romper con lo viejo para buscar otro tipo de relaciones. A pesar de ser un mensaje extremadamente radical y duro, no deja aún de seducir y atraer. Claro, y el mensaje de Jesús es tan radical, está conformándose algo nuevo, nuevas relaciones, incluso nuevas relaciones familiares, y aquí decía hasta nuevas relaciones o una nueva forma de relacionarse con Dios, porque a Dios se le tenía miedo, Dios maldecía, ¿se acuerdan? Y ahora, con la nueva ética y la nueva forma o lógica de enseñar Jesús, ahora ese Dios es inclusivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente se siente atraída, especialmente los excluidos y marginados. Y todo empieza desde Galilea. Y recuerden que Galilea era el lugar más sencillo, campesino, rural, de donde qué podía salir bueno, ¿verdad? Y la última pregunta, la 7, dice: ¿qué otras consideraciones finales puede señalarse de la fuente Q? Con lo que ya hemos leído de la fuente Q, ¿verdad? Dice que fue considerada una especie de protoevangelio basada en la tradición oral de Jesús. La radicalidad de los dichos de Jesús comprueba su antigüedad y su proximidad del evento histórico al cual se refiere. En los documentos sucesivos, sobre todo en los evangelios, se nota la tendencia de eliminar las partes más radicales de las fuentes más antiguas, adaptándolas a una realidad social diferente, marcada por un fuerte crecimiento numérico del movimiento y por una fase de relativo relajamiento ético. La fuente Q es un documento fundamental para la cristología, ya que revela la existencia de un proceso teológico y hermenéutico importante en relación a la atribución divina de Jesús. Este proceso inicia con el uso del título mesiánico Hijo del Hombre, que dice que aparece 10 veces, para concluirse con la definición de Jesús como Hijo de Dios y Dios en el Evangelio de Juan. Muy bien, ¿verdad? Entonces, esta última pregunta a lo que se refiere es ¿dónde aparece, digamos, esta fuente Q y por qué fue tan importante o sigue siendo tan importante en los evangelios? Bueno, ya con esta pregunta terminamos el video de hoy. Esperamos verlos pronto en el tema número 3, invitarlos a seguir participando y darles las gracias. Chao, abrazo.